Preguntaba yo en el comentario que hice en la primera parte de este espacio, ¿cómo será recordada la actual Asamblea Nacional? ¿La Asamblea del Reparto? ¿La Asamblea de los Diezmos? ¿La peor Asamblea de la historia? Cada quien tendrá su valoración. ¿Cuál es la de Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, que nos acompaña el día de hoy? ¿Cómo le va, doctor? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un caluroso saludo a tu distinguida audiencia. Gracias, elegantísimo mi doctor, en este diálogo periodístico. A ver, doctor, ¿cómo la va a recordar usted que ha venido a lo largo de estos últimos años siguiendo las ejecutorias de la función legislativa? ¿Cómo recordamos a esta asamblea que el día de hoy termina sus funciones? Bueno, sin duda va a ser un recuerdo negativo, una asamblea que estuvo marcada por bochornosos actos de corrupción, una asamblea en la cual la falta de capacidad para encontrar consensos hizo que los acuerdos se hagan por debajo de la mesa y que tuvieron de por medio, como tú bien mencionabas, el reparto de hospitales, la obtención irregular de carnets de discapacidad, y no hay que olvidar el tema de los diezmos. Sin embargo, yo creo que también es necesario hacer una precisión. Debemos tal vez tratar de hacer un ejercicio, y lo digo incluso a título personal, Fabricio, de no dañar la imagen de la Asamblea como institución y tratar de diferenciar a la Asamblea de sus integrantes. El otro día le escuchaba al asambleísta Fernando Callejas que decía, estos son los problemas también de un cuerpo colegiado. Si es que existe tal vez una manzana podrida dentro del cuerpo colegiado, se termina afectando a los 137 asambleístas. Entonces, tal vez yo creo que a pesar de que la Asamblea a nivel institucional cometió errores y también a título personal cometió muchísimos errores, hay asambleístas también que destacaron por una buena labor y ojalá que eso también se repita en el siguiente periodo. Correcto. Hablemos de la calidad y de la cantidad de leyes aprobadas, porque ustedes como Observatorio Legislativo hicieron una valoración justamente de la parte cuantitativa y cualitativa del trabajo legislativo. ¿Cómo cierra esta Asamblea Nacional, periodo 2017-2021, Marcelo Espinel? Fabricio, tú que eres un seguidor de temas legislativos y que los has estudiado incluso más que yo, creo que te van a llamar mucho la atención las cifras de tus 4 años. Te presentó el triple de proyectos de ley. Más de 950 proyectos de ley presentados en los últimos 4 años de legislatura. De estos más de 950 proyectos de ley, el 70% no supera los 10 artículos y un 70% de igual manera trata de reformar leyes aprobadas en años anteriores. Eso pone en evidencia tal vez que la asamblea o los asambleístas consideraron que la cantidad era más importante que la calidad. Y esa gran cantidad de proyectos de ley seguramente no todos van a terminar incluso siendo debatidos. En materia de aprobación de leyes creo que sucedió algo similar, Fabricio. Se aprobó una ley más que el periodo anterior, un total de 76 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, pero ojo a este dato. En los primeros 3 años de trabajo de la Asamblea Nacional, en los cuales hubo un trabajo presencial de la Asamblea, se aprobaron 32 leyes. Mientras que en un año de virtualidad se aprobaron 44 leyes. Y ahí la pregunta ¿qué es? ¿La asamblea es más eficiente trabajando desde casa o no se dio un debate adecuado a los proyectos de ley y más bien se buscó un trámite célere de los mismos? Finalmente, 2 matices adicionales, Fabricio, en materia de legislación. Solo el 30% de la agenda legislativa fue aprobada. Los 3 presidencias que tuvo este periodo legislativo propusieron un total de 90 leyes. De esas 90, solo 30 fueron aprobadas. Pone en evidencia la imposibilidad de lograr consensos y una asamblea que aprobó leyes de forma coyuntural. Y por otro lado, no hay que dejar sin poner sobre la mesa este aspecto, y es que hubo falencias, tanto en la presentación de proyectos de ley como en los proyectos de ley aprobados. Y estas falencias se evidenciaron como, por ejemplo, hace pocos días con la ley de violencia digital, en la cual la Asamblea tuvo que plantear una reconsideración de la votación para eliminar 2 artículos que podían amenazar derechos. Y no dejemos de lado también el rol del Ejecutivo. Como colegislador, presentó proyectos de ley que tenían fallas en el fondo y en la forma. Fallas que lo obligaron a retirar proyectos, volver a presentarlos e incluso tener observaciones de la Corte Constitucional.
sobre el tema de la calidad del trámite legislativo, vamos desmenuzando algunos elementos que menciona Marcelo. Y efectivamente hay legisladores que se solazan porque dicen que han presentado N cantidad de proyectos de ley. Pero esta parte que dice Marcelo, se presentaron alrededor de 950 proyectos de ley. El 70% no supera 10 artículos y ese 70% lo que hace es pretender reformar leyes vigentes. ¿Qué nos dice eso, Marcelo? Bueno, yo creo que el hecho de que un proyecto de ley tenga 300 artículos o que tenga 10, no quiere decir que el uno es mejor y el otro es peor. Hay que analizar precisamente qué es lo que se trata de reformar y si es que responde a mayor garantía de derechos, a justos estándares internacionales y si es que es del modelo de país que nosotros queremos. Y ahí tal vez, Fabricio, y hay que ser muy sensato con esto, ya depende de cada ciudadano la evaluación si un proyecto es bueno o es malo. En la reforma de leyes sí me preocupa, porque hasta antes de la reforma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no teníamos este nuevo sistema de evaluación integral de las leyes, este sistema de evaluación y seguimiento a las leyes. Entonces, los asambleístas le están presentando proyectos reformatorios con la finalidad de únicamente darle la contra a través de un mensaje político a lo que hizo el anterior gobierno, o se evaluó de forma adecuada que una ley no está funcionando con indicadores objetivos para de esa manera presentar el proyecto reformatorio. Entonces, ese también es mi gran temor, porque tal vez los asambleístas, como bien dices tú, dicen, presentemos proyectos de ley para que al final de la gestión diga, yo presenté... Claro, para que en la rendición de cuentas que hago cada año presento a mis mandantes supuestamente, durante este año presenté tantos proyectos de ley, entonces, deslumbra la cantidad y seguramente pensarán que la gente dirá que ese asambleísta sí trabaja. Incluso eso tenemos que cruzarlo con el actuar íntegro y ético del legislador. Veía hace pocos días, como es de conocimiento público, el ya ex asambleísta Fabricio Villamar, colocando en sus redes sociales algo parecido al no importa que robe con tal que haga obra, porque se decía, presenté tantos proyectos de ley, fiscalicé tal, fiscalicé cual, pero hay que estar conscientes de que hubo un funcionario público que obtuvo un beneficio aprovechándose de su cargo, y eso en cualquier lugar del mundo es corrupción. Entonces, lo que yo invito a la ciudadanía es a analizar el perfil de un legislador de forma integral, saber cuántos proyectos de ley presentó y la calidad de los mismos, saber que tal vez no presenta proyectos de ley, pero está fiscalizando, presentando solicitudes de información, juicios políticos, interviniendo en procesos de discusión en las comisiones o en el pleno. Pero sobre todo, Fabricio, yo creo que es necesario que vigilemos desde los medios de comunicación y la ciudadanía el actuar íntegro y ético de los legisladores, incluyendo el cumplimiento de aquello que nos ofertaron en campaña. Ahora bien, esta asamblea, a diferencia de la anterior, la del periodo 2013-2017, esta asamblea estuvo marcada por los tropiezos. En 2013-2017 tuvimos una asamblea con una mayoría inédita, 100 de 137 legisladores pertenecientes a una sola corriente política. Esa asamblea, si mal no recuerdo, cerró con 97 de 137 de esa organización política. Y usted nos dice que esta asamblea plagada de errores, lo que ha hecho es aprobar una ley más que el periodo anterior. O sea, quiero un comentario al respecto, porque se supone que en el periodo anterior todo estaba controlado con esa mayoría y aprobaron 75 leyes. Y en esta, con todos estos problemas, aprueban 76 leyes, Marcelo. Bueno, ahí tal vez hay que analizar lo que te comentaba, ¿no? Si es que tal vez hubo un debate adecuado en la virtualidad, porque el número es altísimo, 44 en un año. Eso es algo que no se había visto antes, es que el debate fue adecuado, si fue técnico, si no fue técnico, o simplemente se aprobó leyes por aprobar. Y el objetivo era tratar de demostrar a la ciudadanía que hubo trabajo. Nuevamente, yo creo que no hay que quedarnos con la cantidad, hay que quedarnos con la calidad. Ahora bien, Fabricio, yo tengo que decirte algo que hay interesante, y es que yo creo que también se logró esto porque hubo mucha fusión de proyectos de ley. Tú recordarás que en el anterior periodo legislativo, los proyectos de ley que eran presentados por la oposición en muy pocas ocasiones pasaban del CAL y si iban a las comisiones nunca se discutían. Algo interesante que sucedió aquí es que, por ejemplo, el presidente de la República presentaba un proyecto de ley que trataba de regular el tema A, y si es que existían proyectos de ley presentados por legisladores que trataban de regular ese mismo tema A, la Asamblea los combinaba, los fusionaba. Y eso lograba que el proyecto de ley tenga una mayor cantidad de perspectivas
y que también en ese sentido pues tenga mayor apoyo de los asambleístas, tanto dentro de las comisiones como del Pleno, porque ya no sucedía esto de que venía la ley del Ejecutivo y no se le cambiaba una sola coma, sino que sí existió esta fusión de proyectos de ley. Eso también hay que destacar. ¿Eso destacaría usted como positivo? Por supuesto que sí, porque a la larga el hecho de que se incluyan los temas que tal vez para otras organizaciones políticas son importantes es la forma normal, necesaria y que requerimos los ecuatorianos en la búsqueda de consensos. Esta búsqueda de acuerdos que es normal y necesaria dentro de los parlamentos, pero haciéndolo sobre la mesa. Y en ese sentido creo que la Asamblea, al menos en esta fusión de proyectos de ley, trató de encontrar esto. En el plano de la fiscalización, creo que tal vez en el punto de vista cuantitativo, se podría destacar también el hecho de que en este periodo sí hubo juicios políticos, a diferencia del periodo anterior donde no hubo ningún juicio político, Marcelo. Yo creo que hay distintos matices aquí, Fabricio, porque a pesar de que se presentaron 34 solicitudes de juicio político, que es un número no menor, solo 9 pasaron a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, porque gran parte de ellas se quedaron entrampadas en las comisiones. O se quedaron, perdón Marcelo, o se quedaron también en el escritorio de algún funcionario de la Secretaría de la Asamblea, como por ejemplo los 5 pedidos de juicio político contra Richard Martínez. Sin duda que sí, ese es el caso que iba a comentar. Hubo procesos de juicio político que la Asamblea simplemente no quiso tratar, entonces se encuentra ahí un cálculo político electoral, algún tipo de acuerdo, seguramente no sobre la mesa, en el que dejaron de lado una fiscalización responsable. Mira el tiempo que tomó la censura y destitución de Juan Carlos Suárez y otros consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, mientras otros pedidos de juicio político duraron más de 200 días, cuando la ley determinaba un tiempo promedio de 33 días. Yo creo, en materia de fiscalización, que tuvimos una asamblea que llegó tarde, Fabricio. Fiscalizó de una forma ya no oportuna, porque tú recordarás que la censura de Carlos Poli, ex Contralor General del Estado, Carlos Ochoa, ex Superintendente de Comunicación, y el ex Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pudo ser posible, se realizó cuando ellos ya habían sido destituidos de sus cargos o se encontraban fuera del país o habían renunciado. Entonces, ya nada generaba, en este caso, consecuencias hacia este tipo de funcionarios, más allá de la censura, esta fiscalización tardía. Esperemos que con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que se establece ya 45 días de plazo máximo para resolver por el Pleno los pedidos de juicio político, esta situación cambie. Así que ojalá tengamos una asamblea que tenga acuerdos transparentes sobre la mesa, con un sentido de país, mirando agenda legislativa y agenda de fiscalización, pero que no se realice una fiscalización que únicamente responda a cálculos electorales o que trate de entorpecer la gestión del Ejecutivo. El día de hoy, 13 de mayo, que finaliza su trabajo la actual Asamblea Nacional, le pregunto a nuestro invitado Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, ¿es el fin de un periodo que comenzó con la Asamblea de 2009, Marcelo? ¿Es el fin? Yo creo que tendríamos que esperar a ver cómo suceden las cosas de los siguientes días. Yo creo que sin duda estamos en una situación atípica en la cual ningún movimiento tiene mayoría. No sabemos, al menos a ciencia cierta, quién va a presidir la Asamblea Nacional y cómo se integrarán las comisiones, en vista de que ninguna organización política tiene mayoría. Pero recordemos, Fabricio, que en el anterior periodo legislativo hubo una mayoría absoluta apenas durante 6 meses, pues la bancada oficialista, que tenía más de 70 votos, tardó 6 meses en dividirse, en generar esta decisión entre Revolución Ciudadana y Alianza País. Hubo atomización. Lo que yo esperaría, Fabricio, más allá de que sea el fin o no esta mayoría arrolladora, es que tengamos líderes de la Asamblea Nacional que tengan capacidad de generar consensos, que eso es algo que no existió en el anterior periodo legislativo. Estos consensos que nos ayuden a tener una función de Estado que realmente responda a las necesidades de los ecuatorianos y que en lugar de mantenernos en el bochorno constante, ojalá sea el motivo de buenas noticias para todos. ¿Cómo evalúa Marcelo Espinel la gestión de 2 años del ingeniero César Litardo como presidente de la Asamblea? Bueno, yo creo que fue un presidente de la legislatura que no tuvo la capacidad de encontrar consensos, que se evidenció esto por el incumplimiento de la agenda legislativa, que se evidenció precisamente en el sentido de que no avanzaron los procesos de fiscalización que debían
avanzar en el cumplimiento de la norma y que al parecer únicamente se convirtió en una herramienta del Ejecutivo para tratar de mantener en stand-by estos aspectos controversiales. Y en ese sentido yo siempre he dicho, no creamos que a la ciudadanía no le interesa lo que hace la Asamblea Nacional, le interesa y tiene memoria. Y creo que muestra de esto es que el presidente de la legislatura, alguien con mucha exposición mediática, no obtuvo la reelección para un siguiente periodo. Ahora bien, y con esto voy cerrando, mañana se instala la nueva Asamblea Nacional. Esta asamblea que se va a instalar mañana ya tendrá una configuración jurídica totalmente distinta. Hay nuevos elementos que se incorporaron dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en las últimas reformas. Ya no habrá 12 comisiones especializadas más la de fiscalización, sino que habrá 15 comisiones especializadas, incluyendo la de fiscalización. O sea, en esas 15 tienen que distribuirse 136 de los 137 legisladores, con excepción de quien ocupe la presidencia de la Función Legislativa. Hay una serie de plazos que se han incorporado, por ejemplo, en el plano de la fiscalización y también en el plano de la legislación. ¿Qué retos se le vienen a la asamblea que se instalará mañana, Marcelo Espinel? Bueno, yo creo que sin duda el primer reto es tratar de recuperar la confianza y la legitimidad de la institución. Como dije al inicio de la entrevista, desafortunadamente unos malos elementos afectaron a una institución necesaria dentro de un Estado democrático. Y en ese sentido, pues, desafortunadamente la Asamblea tiene una tarea cuesta arriba. Asimismo, no hay que olvidar que ahora se integrará un comité de ética, que será el encargado de realizar los procesos de autodepuración en la Asamblea Nacional. Esperemos que no haya un espíritu de cuerpo, que no tarde un año, como sucedió en el caso de la asambleísta Vidamar, en determinar responsabilidades, sino que sean procesos céleres, para que de esta manera no se ponga en duda la legitimidad de la institución, pero procesos céleres sin duda también, respetando el debido proceso, porque a la larga una destitución que responda a vendetas, como tal vez sucedió con Sofía Espín y con Ana Galarza, lo que hace es de una u otra manera afectar el derecho de representación que ejercen los asambleístas y cumplir el mandato otorgado por la ciudadanía. ¿Usted tiene expectativa de la asamblea que se instala mañana, Marcelo? Pues bastante, yo creo que mañana vamos a estar con el canguil y algo de tomar, viendo a quién mismo eligen de autoridades y viendo cómo se integra sobre todo las comisiones y la agenda. Yo creo que hay que poner mucha atención a la agenda legislativa y a la agenda de fiscalización. Ojalá no esté sobre la mesa otros temas que incluso riñen con la ley, como una supuesta amnistía a ex líderes políticos en casos de corrupción. Sí, pero por ejemplo eso de la amnistía, le cuento que hace 2 días hablé en este espacio con Fausto Jarrín Terán, quien fue abogado del expresidente Correa y que es asambleísta electo por UNES, y él dijo que y él reconoció que constitucionalmente no se puede, por ejemplo, impulsar una amnistía y un indulto a favor de el ex vicepresidente Jorge Glass. Digo, menciona este tema porque ha sido mencionado justamente en las últimas horas o en los últimos días, que supuestamente había sido materia de negociación. Y Jarrín decía, sabemos que la Constitución no lo permite, porque son delitos contra la administración pública, más allá de que él sostiene que Glass es inocente y habla de los excesos del procesamiento. Pero me da la impresión de que ese tema se lo ha colocado ahí para añadirle un ingrediente de polémica a la discusión y algo de sabor y de condimento a la expectativa de lo que va a pasar mañana, porque en estricto derecho la Asamblea no puede perdonar las sentencias contra el ex vicepresidente Glass, Marcelo. Coincido plenamente y por eso yo decía al inicio que eso es algo que riñe con la ley. Yo no descartaría que tal vez incluso este tema fue posicionado no por los asambleístas de UNES, sino seguramente por otra fuerza política que está viendo en peligro tal vez acuerdos previos que realizaron, y no descartaría que precisamente esto sea pues incluido dentro de la agenda por Pachacuti, ¿no? Eso le iba a decir, usted se está refiriendo a Pachacuti y a las declaraciones de Salvador Quispe, ¿verdad? Ya sabes que yo trato de ser bastante cuidadoso con las declaraciones. Claro, pero yo sí le capté. Marcelo. Eres malvado, Fabricio, eres malvado. Yo lo que creo es que mañana no habrá canguil. Yo creo que los acuerdos se cocinan hoy o se concretan hoy y mañana la cosa no será tan compleja como podría ser. No sé cómo le ve usted, Marcelo. Creo que a la larga se terminó decantando todo hacia tal vez una presidencia del Partido Social Cristiano, una vicepresidencia de UNES, otra de Creo, y habrá que ver cómo se integran las otras vocalías. Pero más allá de las autoridades, como digo, yo creo que el ejercicio responsable que tenemos que hacer todos es verificar la agenda legislativa, la agenda de fiscalización y exigir que se cumpla, porque de esa manera fortaleceremos la legislativa. Correcto, Marcelo, gracias por estos aportes para el debate público sobre el trabajo de la Asamblea. Un abrazo, Marcelo, gracias. Otro abrazo, Fabricio. Chao, chao. Muy gentil. A Marcelo Espinel, director del Observatorio Legislativo, conversando aquí en A Primera Hora sobre la calidad del trabajo legislativo y lo que nos deja.